Muy buenas noches. El día de hoy el Señor nos da o me da el privilegio de poder compartir lo que Él ha hecho en mi vida. Quiero compartir, como dice el salmista en el Salmo 139, versículo 16. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Esto me hace pensar en lo que Dios tiene cuidado de nosotros. Ahora, esto no solamente es en el momento del nacimiento, sino a lo largo de nuestra vida, Dios sigue teniendo cuidado de nosotros. Aún en los eventos tal vez muy alegres o en los eventos que nosotros podríamos llamar más desafortunados. En todo momento, Dios tiene cuidado de nosotros. Y eso lo demostró y lo dijo el salmista. Pero el propósito final es como continúa el salmista diciendo en el versículo 17. Dice, cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Qué versículo tan bello como menciona todo lo que Dios hace y cuán precioso es lo que Dios hace y cómo trabaja en nuestras vidas. El compartir un testimonio es solamente mostrar lo que Dios ha hecho en mi vida. Y el día de hoy tengo el privilegio de compartir exactamente eso, para mostrar cuán preciosos son los pensamientos que Dios tiene y cuán maravilloso y cuánto cuidado Él ha tenido. Ahora, esto no se trata de mí y de cómo Dios me ha cuidado y que yo soy muy especial. Dios tiene cuidado de todos sus hijos. Siempre escuchar un testimonio es chévere porque es ver cómo Dios obró en la vida de otra persona, pero también puedo pensar un poco en lo que es mi propia vida y cómo Dios me ha cuidado. Esto me hace pensar un poco en cuando el pueblo de Israel iba a cruzar el río Jordán. Cuando cruzó el río Jordán, Dios le dio una instrucción clara y les dijo que debían tomar 12 piedras del fondo del lecho del río Jordán y luego cuando pasaran debían poner esas 12 piedras y establecer un altar. ¿Cuál era el propósito de ese altar? Bueno, el propósito era que cuando los hijos preguntaran ¿y este altar qué?, los padres pudieran decir, mire, es que Dios nos cruzó por este río, pero en tierra seca. Y es un testimonio de lo que Dios había hecho con sus padres. Y esto debía ser transmitido a las siguientes generaciones. Nuestro testimonio debe ser como esas 12 piedras. Cada cosa que Dios ha hecho, recordarlo y atesorarlo. Y transmitir a nuestros hijos lo que Dios ha hecho con nosotros. Muchos de estos pequeños que iban a preguntar acerca de las 12 piedras no habían visto el río abierto, pero ciertamente venía la transmisión, venía el testimonio de sus padres. Muchas de las cosas que han pasado en nuestras vidas y que Dios ha hecho en nuestras vidas, nuestros hijos no las han visto, pero está el testimonio que nosotros debemos darle a nuestros hijos. Ahora sí, comencemos. ¿Dónde nací? Bueno, yo nací en Chaparral, Tolima. Es el pueblo en el cual mis padres creyeron en el Señor Jesucristo. Allí nos congregamos, mis padres empezaron a crecer y más o menos como a los 2 años mi papá fue trasladado a la ciudad, al pueblo de Fusagasugá, al municipio de Fusagasugá. Estando allí en Fusagasugá, mis padres entraron a un instituto bíblico. En este instituto mis padres me compartieron continuamente acerca del Señor Jesucristo. Y fue allí donde yo conocí y confié en Él. Quiero resaltar algunas cosas de las que entendí, en las que comprendí
más o menos esto ocurrió a la edad de los 5 años. Yo entendí que estaba muerto por causa de mis pecados, estaba condenado. Romanos 3:10 nos dice que no hay justo ni aun uno. Y Romanos 6:23 nos dice que la paga del pecado es muerte. Pero había una solución a este problema que yo tenía, y ese es Cristo Jesús. Cristo Jesús es mi único y suficiente Salvador. Esa confianza la tuve desde ese momento. Juan 3:36 nos dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna. Es una confianza que yo tuve en ese momento, la sigo teniendo, y que cada creyente que ha confiado en Cristo Jesús ciertamente la puede tener. Pero también creo que Cristo me limpió de todos mis pecados. Colosenses 1:14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, hablando de Cristo Jesús, dice el perdón de pecados. Solo a través de Cristo tenemos perdón de nuestros pecados. Y finalmente, Cristo me presenta a mí como justo, como bueno, como si no hubiera hecho nada malo, por su obra en la cruz. Dice 1 Corintios 1:2, aquí está el apóstol Pablo hablando a los corintios y les llama de la siguiente manera. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. Por medio de Cristo somos hechos santos. Es decir, que no tenemos comunión con el pecado, ¿sí? Nos presenta como sin pecado delante de un Dios que es completamente justo. Y esto lo vemos en Salmo 119, 137. Dice el salmista: justo eres tú, oh Jehová, y rectos tus juicios. Qué precioso saber que tenemos un Dios justo que paga a cada quien conforme a sus obras, pero que solamente en Cristo y solamente a través de Él tenemos perdón de nuestros pecados y nos presenta como santos. Hay muchas más cosas que uno, a medida que va estudiando, va aprendiendo y va conociendo, pero creo que esto fue básico cuando creí de pequeño. Ahora, cuando en ese momento confié en Cristo, reconocí que era pecador y que necesitaba de Cristo Jesús. El tema de santificación, el tema de la venida del Señor Jesús, son temas fascinantes y que poco a poco en nuestra vida de creyentes vamos aprendiendo. Estando allí en Fusagasugá, después de un tiempo, mi padre fue trasladado a Bogotá. Vinimos aquí a Bogotá y viviendo aquí en Bogotá tuve mi escuela común y corriente normal, pero después de un tiempo, más o menos cuando ya estaba en el curso 11, alrededor de los 14, 15 años, tuve un accidente de tránsito. Tiempo atrás yo ya venía apartándome del Señor. Yo nunca dejé de asistir a la iglesia con mis padres, pero mi vida, o como estaba viviendo, no estaba viviendo pegado de mi Señor. Llega este accidente que fue a los 16 años. Tengo el accidente y es increíble cómo Dios guarda mi vida. En otras condiciones hubiera podido perder la vida en aquel accidente, pero Dios tiene mucho cuidado y hoy día tengo la cicatriz del accidente. Eso ocurrió en mi pie derecho, pero me recuerda la fidelidad de Dios y el cuidado que Él tuvo aún en momentos como esos, y poder decir que Dios es bueno y que Dios es amoroso. Cualquiera pensaría que después de un accidente de esos, yo otra vez ya volví bien a los caminos del Señor, y bueno, ocurrió momentáneamente, pero desafortunadamente y tristemente volví a apartarme del Señor durante un tiempo. Pero me hace recordar que después de este tiempo yo seguía yendo a la iglesia. A veces
salía, llegaba a la iglesia y estaba, digamos, el momento de canto, y luego cuando iba a la enseñanza, normalmente yo me salía de la iglesia y volvía ya antes de finalizar el culto. Pero había un hermano fiel allí, que siempre, eran unas bancas y él siempre se hacía como en la parte por donde uno tenía que salir. Siempre que yo me iba a ir, él estaba allí y me decía: Samuel, no se vaya. Entonces yo le decía: no, es que tengo que ir allí, tengo que ir al baño, tengo que ir a algo. Siempre salía una excusa. Pero en algunas ocasiones yo me quedaba. El Señor, siempre fiel, en una de esas ocasiones me lleva o viene una enseñanza respecto al libro de Hebreos. Y allí tocaron el pasaje de Hebreos capítulo 5, versículos 12 al 14. Voy a leerlos y comentarles lo que el Señor me enseñó en ese momento. Dice así: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche, y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa en de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Estando allí, escuchando esta palabra, pensaba y decía: ¿yo cuánto tiempo llevo escuchando la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo llevo de haber sido creyente? Tal vez llevaba unos 10, 11 años, 12 años más o menos de haber confiado en Jesucristo. Pero tristemente todavía necesitaba leche espiritual. ¿Ha pensado usted tal vez en un niño de 12 años que todavía necesite estar tomando leche de la mamá? ¿Que todavía necesite que le cambien pañales? ¿Que todavía necesite que lo vistan, que lo cambien? ¿Que todavía necesite que le den papilla? ¿Que todavía necesite como un bebé? Sería muy raro, ¿cierto? Y esto sucede en ocasiones excepcionales por circunstancias específicas. Pero en condiciones normales no debería ser así. El creyente debería crecer. El creyente debería ya estar recibiendo alimento sólido a medida que va creciendo. Pero después de 12 años, yo aún seguía necesitando leche. Y eso me dejó muy pensativo. Y doy gracias porque Dios es muy fiel en su palabra y nos enseña lo que necesitamos para cada instante. En ese momento recuerdo que me quedé allí sentado pensando en lo que había aprendido en ese momento. Y otra cosa que me llevaba a pensar era, dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Muchas veces yo no sabía discernir. Aún me falta, pero ya he crecido un poco más. ¿Qué tanto sabemos discernir entre lo correcto y lo incorrecto? Vivimos en un mundo en el que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. ¿Qué tanto puedes discernir tú? Esa era mi pregunta en ese momento. Me encontré en que mi discernimiento no estaba muy bien. Necesitaba ejercitar los sentidos. Y esto es lo que llama el autor de Hebreos, que necesitamos crecer en alimento y ejercitar nuestros sentidos, saber discernir las cosas. Tristemente nos encontramos en una época en la que los creyentes no están aprendiendo a discernir. Necesitamos ir a la palabra de Dios, necesitamos conocer más de Dios y aprender a discernir,
a ejercitar los sentidos. Y bueno, allí el Señor empezó, o más bien, continuó trabajando en mi vida. Desde allí, yo decidí que necesitaba conocer más de Cristo, que necesitaba empezar a ejercitar mis sentidos, que necesitaba empezar a conocer más de mi Señor. Allí empiezo a tener una vida devocional continua a nivel personal y empiezo a aprender de mi Señor de una manera increíble. Estando allí en este tiempo, el Señor inquieta mi corazón y me inquieta servirle de una manera más enfática y de servirle más en su obra. Empiezo a servir allí en la iglesia, empiezo a servir en la parte de audiovisuales, empiezo a servir en la parte de servir a las mesas, cuando en la iglesia habían cosas por hacer, me gustaba ir y ayudar, servir platos, ayudar, lavar, organizar. Estuve sirviendo en muchas cosas. Luego el Señor me permite tener un servicio con el grupo de jóvenes, estar ayudando allí en el grupo de jóvenes, estar ayudando también con un grupo de niños al sur en Suacha. Y todo esto el Señor me fue ayudando, pero a su vez continué creciendo. La iglesia en la que me congregaba tenía un instituto bíblico y yo entré al instituto bíblico y empecé a conocer cada vez más de Cristo. Allí fue un tiempo de preparación excelente. Fue muy chévere estar durante ese tiempo allí. Pero estando en todo eso, aprendo más y el Señor inclina mi corazón no solamente a estarle sirviendo sábados, domingos, a veces viernes, sino que quería que yo fuera más allá. Estaba yo trabajando y renuncio a mi trabajo con el objetivo de capacitarme. El Señor me lleva a un instituto bíblico, pero también es grato saber el trabajo que hacen los padres en oración. Me cuenta mi mamá que cuando yo tomo la decisión de dedicarme a servirle al Señor, de capacitarme ya de una manera más formal, ella para ese tiempo venía orando respecto al Señor de qué planes tenía el Señor con mi vida. Es chévere ver que el Señor responde las oraciones de los padres y ver cómo tiene cuidado también en eso y cómo va Él también guiando las circunstancias y las decisiones. Empiezo yo a estudiar en el mismo instituto donde tiempo atrás mis padres empezaron a estudiar. Empiezo yo a estudiar y estando allí las cosas se ponen un poco difíciles en el área económica. El Señor, como siempre lo hace, siempre fiel, me lleva a su palabra. Yo estando en esa situación, pensé en que quizás debería salir del instituto y volver al trabajo. Pero el Señor me llama la atención con este pasaje en Lucas 9:62 que dice: y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué llamado de atención? Yo volviendo mi mirada hacia atrás y el Señor dice, si miras hacia atrás no eres apto. Y esto no está hablando de salvación, quiero hacer claridad, esto está hablando de servicio. Yo me quedé pensando y dije, yo buscando lo que tenía antes, que finalmente era el mismo Señor el que me lo había dado. Pero ahora el Señor me había puesto en una nueva etapa. ¿Qué iba a hacer yo? ¿Qué decisión iba a tomar yo? Bueno, ciertamente con este llamado de atención del Señor vi que no podía echar paso atrás. Y ciertamente continué en el instituto y terminé mis estudios. El Señor me mostró su fidelidad a lo largo de este tiempo.
Estando allí también aprendí acerca de más de la necesidad que hay. No solamente la necesidad aquí, también fuimos a algunos grupos indígenas y conocimos la necesidad que hay allí. Pero es importante saber que Dios prepara a diferentes personas para atender las diferentes necesidades. Si miramos a nuestro alrededor, hay necesidad en todo el mundo. Hay sitios menos alcanzados, hay sitios más cercanos que ya han tenido algo de testimonio, hay sitios que han tenido mucho testimonio, pero aún sigue habiendo necesidad. Y Dios me estuvo enseñando que Él prepara a las personas para diferentes escenarios. Y allí empieza a inclinar mi corazón para ir más allá. En ese tiempo conozco a hermanos que han estado yendo más allá, muy lejos. Y fue muy especial ver cómo el Señor tenía cuidado de ellos, pero también cómo se hace la obra en lugares muy lejanos y de un acceso más restringido. Qué bueno ver que el Señor quería usarme también en esta obra. Y estando allí tuvimos algunos viajes, conocí personas y bueno, antes de terminar mis estudios de un semestre antes, el Señor me permite casarme con Diana. Allí, en el instituto, yo conocí a Diana y ciertamente ella ha sido una bendición hasta el día de hoy. Doy muchas gracias a Dios por su vida, por cómo Dios la ha usado y cómo juntos nos ha usado también para servirle a Él. Ciertamente el pensar en el matrimonio me hace pensar en nuestro pasaje que usamos cuando nos casamos. Dice Salmo 92, 1 y 4. Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. Qué bendición ver cómo Dios trabaja en nuestras vidas, cómo Dios hace cosas y podemos alabar a nuestro Señor y podemos gozarnos en lo que Él ha hecho. Dios venía también trabajando en la vida de Diana, Dios venía trabajando en mi vida y qué alegría ver cómo Él nos lleva a unirnos y a disfrutar juntos el matrimonio. Es una bendición grande el matrimonio, también una responsabilidad, pero qué bendición poder disfrutar un matrimonio como Dios lo ha diseñado y podernos enseñar Dios en este caminar ahora juntos. Estando el Señor pues trabajando en nosotros, también nos anima a estar sirviendo en la iglesia. Y esto me hace pensar en Efesios 4:12, hablando de los dones, que dice, el propósito de los dones es perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, nuestros dones están al servicio para edificar el cuerpo de Cristo. ¡Qué bendición! ¡Qué alegría que el Señor nos permite trabajar en su obra y usar lo que Él nos ha dado para su propia obra! Y durante este tiempo de servicio también el Señor nos ha dado la bendición de dos preciosos hijos, Caleb y Julieta. Ellos son una bendición para nosotros. Como dice el Salmo 127:3, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Los hijos son un regalo del Señor, son una recompensa de su parte. Y ciertamente decimos que son una bendición, son una alegría para nosotros. Disfrutamos la compañía de ellos. El Señor nos ha permitido crecer junto con ellos, aprender de ellos, aprender del cuidado del Señor, ver a Dios en otra etapa, entender la etapa de padre, entender cómo Dios tiene un cuidado tan especial y cómo nosotros también debemos cuidar de nuestros hijos, no solamente en las necesidades económicas, sino también emocionales, espirituales.
es una gran bendición. Ahora damos gracias a Dios porque nos ha permitido juntos como familia estarle sirviendo. Ha puesto en nuestro corazón juntos servirle más allá. Hemos podido ir y el Señor nos tiene aquí ahora, pero seguimos poniendo delante de Él este anhelo que Él ha puesto delante de nosotros. Quiero cerrar con un aspecto aquí y es que quiero animarte y como familia queremos animarte a servirle a Dios en su obra. Salmo 34:8 dice: Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en Él. Siempre vamos a poder disfrutar de la comunión con Dios y siempre vamos a ver cuán bueno es. Van a pasar circunstancias que no nos van a parecer tan chéveres, tan buenas, pero vamos a ver que Dios tiene cuidado de nosotros y vamos a ver siempre su dirección. Qué alegría saber que Dios siempre nos guía, siempre nos muestra su dirección. No dudemos, Él siempre nos guiará. Hay un pasaje muy animador para mí, dice el Salmo 48:14: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué alegría ver que no solamente tenemos una guía por un momentico, por un ratico, sino dice que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Siempre podemos confiar en la dirección de Dios. Y nos dice que Él nos guiará aún más allá de la muerte. No hay un límite para su cuidado. Nadie puede limitar, Él es todopoderoso. Servir a Dios es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida de creyentes. Siempre Él nos guiará, siempre, independientemente de las situaciones que estemos pasando. Hay recompensa en servirle a Él. Que el Señor les bendiga.